¿Alguna vez te ha visitado una bruja en tus sueños? ¿O qué tal un demonio? Tener este tipo de sueños o parálisis nocturnos puede ser una experiencia totalmente inquietante, pues a menudo estos sucesos representan algo totalmente distinto a un típico sueño o pesadilla, ya que puede tratarse de dos cosas: o estás siendo embrujado o tu cuerpo está siendo poseído por un demonio. Existe un tipo de brujas conocidas como las brujas nocturnas, tanto antiguas como modernas, y ellas están bastante familiarizadas con el término y con los fenómenos nocturnos en sí. Los sacerdotes y sacerdotisas de la antigüedad sabían todo sobre ellas, y déjame decirte que este tipo de conocimientos puede ser bastante aterrador. Pero, ¿qué sabían entonces los antiguos? ¿Y qué son las brujas nocturnas? Yo soy el documentalista, y esto es Demonios Astrales y Brujas Nocturnas. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La parálisis del sueño y la brujería nocturna. La brujería nocturna está llena de sorpresas, peligros y oportunidades. Aunque no es para todos, la brujería nocturna es tentadora y tiene mucho que enseñarnos. Básicamente, el ser humano hace dos distinciones en cuanto a esta situación: que la luz es buena y la oscuridad es mala. Pero para algunos practicantes de magia negra, brujería nocturna o adoradores de demonios, esta creencia es errónea. Para este tipo de personas, la oscuridad es tan buena como la luz. Ambas brindan el equilibrio que necesitan. Visto de esta forma, la oscuridad es esencial e incluso se necesita para poder diferenciar la luz de ella. Pero eso no es todo, sino que se afirma, además, que la luz también puede ser maligna y engañosa. En la antigüedad, los sacerdotes del dios de la curación, Asclepio, solían iniciar un estado de sueño para sus adoradores con el fin de encontrar la cura de su enfermedad. En este caso, la oscuridad era esencial para encontrar la cura. Además, los sacerdotes de Hades, dios del inframundo, seguían un procedimiento similar para contactar con las almas de los muertos y obtener información de ellos. La parálisis del sueño en la brujería y la antigua religión. El primer relato documentado de la parálisis del sueño está escrito en un libro chino de sueños en el siglo IV a.C. Desde entonces, los antiguos médicos griegos y romanos escribieron sobre esta experiencia. La parálisis del sueño siempre se ha relacionado con fuerzas sobrenaturales y entidades de otro reino. La parálisis del sueño solo se produce por la noche. Esto es bastante interesante y fue notado desde los primeros tiempos. De ahí viene la palabra pesadilla. ¿Qué significa pesadilla? La palabra pesadilla, que ahora solo significa un mal sueño, es en realidad un mundo para la parálisis del sueño. Viene de noche y del escandinavo Mara. Mara es un demonio femenino. Por supuesto, hablaremos de este demonio en otro video. Un súcubo al que le encanta sentarse en el pecho de una persona dormida.
asfixiándola. Esta criatura también es conocida como la bruja de la noche, la vieja Mara o la vieja bruja. Pero eso no es todo, ya que al mismo tiempo la palabra Mara es la palabra sánscrita para describir al Señor del Mal. Mara es el demonio nocturno de la niebla escandinava. Según la creencia nórdica, Mara es la mujer maldita que viaja por las noches y se sienta sobre el pecho de los aldeanos, causándoles pesadillas mientras les quita la energía vital. De ahí que sea un súcubo, un demonio astral femenino de naturaleza vampírica. Una de las obras de arte más antiguas y famosas sobre la parálisis del sueño es el cuadro de Henry Fuseli, de 1781, La pesadilla. Este cuadro presenta probablemente todos los síntomas infames de la parálisis del sueño. En esta pintura podemos ver claramente a un demonio, Mara, sentado en el pecho de una mujer dormida. También podemos ver varias criaturas bastante extrañas y de otro mundo en su dormitorio. Demonios astrales y parálisis del sueño. Y así, en todo el mundo se repite la misma historia. En la mayoría de los casos, un espíritu se sienta en el pecho de la persona, tratando de succionar su energía vital. La mayoría de las veces se trata de una entidad femenina, una demonisa, pero en muchos casos también se trata de una entidad masculina, un animal, un nahual o un demonio. Estas entidades por lo general son malignas y desde la antigüedad han sido identificadas por los estudiosos como demonios astrales. Un tipo de ser maligno que se alimenta de la energía astral de una persona, sobre todo de aquellos quienes poseen un espíritu débil. Vampiros psíquicos o vampiros astrales. Se trata por lo general de brujas malvadas, atacando a su víctima, causando un ataque psíquico, probablemente participando en lo que se conoce como guerras de brujas. Es decir, que para las brujas nocturnas, esta es una manera de combatir contra sus enemigos, presentándose durante los sueños de quien desean afectar, drenándolo y haciéndole ver cosas terribles. Un nahual, una bruja o brujo atacando a la víctima causándole un ataque psíquico, pero apareciendo en su forma animal, también conocido como animal familiar. El demonio astral de la noche en Melanesia. En las islas de Melanesia, la parálisis del sueño se interpreta como Kana Tevoru, que significa literalmente ser comido por el demonio. De nuevo, se trata de un espíritu malvado y demoníaco que, de alguna manera, puede entrar en nuestros sueños, convirtiéndose en una entidad hambrienta que persigue a aquellas personas que aún viven pero con los que aún guarda rencor. Yo soy el documentalista y esto fue Demonios astrales y brujas nocturnas.